Como pueden ver en el mapa, hay y habrá mucho calor toda la semana, así que muy atentos con esto. Vamos a los detalles de lo que se está advirtiendo. La alerta por el calor extremo va a estar afectando los estados desde el norte hasta el sureste del país. La sensación térmica en algunas regiones de México será de 50 grados centígrados, por eso piden extremar precauciones. Y es que en todo América, como pueden observar, en toda América la zona más caliente es México y el sur de los Estados Unidos. Algunos puntos también de Centroamérica deben de tener muy en cuenta esta información. Así que vamos a los detalles. ¿Qué es lo que se sabe? El calor extremo va a continuar esta semana y ahorita regresamos al mapa para ir viendo los detalles y las temperaturas cómo van a estar. Pero no se descarta también por otro lado que haya tormentas eléctricas de manera aislada. Pero lo principal es el calentamiento excesivo que va a tener esta próxima semana sobre todo. Se espera que en el transcurso del inicio de la semana se presenten algunas precipitaciones en el Mar del Caribe y el Golfo de México. Las lluvias van a ser moderadas, pero lo importante serán los valores de temperaturas que van de 42 a 45 grados en zonas del centro, el sur y occidente de Yucatán, que es donde más va a golpear, pero también en regiones del norte. El calor inusual ya está rompiendo récords, por ejemplo en la localidad de Chochola, en Yucatán, con una temperatura de 44 grados, cuando la máxima extrema había sido en junio de 42 grados centígrados según el reporte de la misma Conagua. La sensación térmica en algunos puntos ha llegado, por ejemplo, el día de ayer, fíjense nada más, el día de ayer domingo llegó en Mérida en algunos puntos a sentirse la sensación térmica de 52.6 grados centígrados. Imagínense ustedes, precioso lugar, pero qué caliente es. Y bueno, después de esta semana extremadamente calurosa, esta semana que está entrando, algunos escenarios y pronósticos señalan que, bueno, desde ahora a zonas de México, del Caribe Occidental, pudiera empezar a formarse algún fenómeno ciclónico. Esto por el calor que hay en los océanos, sobre todo ahorita en el océano del Mar del Caribe, en el Atlántico. Como pueden observar, hay temperaturas muy calientes que pudieran generar algún inicio de tormenta o de fenómeno importante. Vámonos a los detalles porque hay que prepararse, ustedes saben, y como quiera estaremos recordando diferentes estrategias para evitar insolarse o un golpe de calor, esto, ¿no? Este tipo de cosas. Durante la semana va a continuar lo que llaman la tercera onda de calor sobre el territorio nacional. Se pronostican temperaturas, como les digo, muy fuertes, en las que hay estados que van a estar entre 35 y 40 grados, pero algunos incluso hasta los 45 grados y sensaciones, ya les dije, pues muy altas. Los estados con temperaturas más elevadas serán los siguientes: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Empezando la semana habrá un ligero ingreso de humedad en el Océano Pacífico, Golfo de México y Mar del Caribe, que van a tener algunas lluvias, algunos chubascos en los primeros días. Esto, pues miren, lo vamos a observar en esta zona, sobre todo del sur, pero habría pues posibilidades de que para ya más adentrar la semana empiece a acrecentarse los fenómenos incluso hacia la península de Yucatán, y eso lo veremos. Mientras tanto, en buena parte del país no habrá casi nada de lluvias, aunque sí por momentos pudiera ser que haya tormentas eléctricas. Eso pues también tómenlo en cuenta, aunque hay pocas lluvias, poca humedad, sí que hay zonas en el noreste, también hacia occidente, con posibilidades de tormenta eléctrica, así que también de ese detalle. Pero la onda tropical número 2 se va a seguir desplazando por el oeste frente a las costas de Guerrero. Los sistemas meteorológicos van a oscilar en los siguientes estados temperaturas de hasta 45 grados. Bueno, ya mencionamos Baja California, Sonora, todos los estados mencionados antes, pero aparte de esto, tenemos que hay en esas o en muchos de esos estados vientos que va a traer posibles tolvaneras, y ahí vuelvo a comentar cuáles estados. ¿Por qué? Porque es importante. Combinación de exceso de calor con tolvaneras, con vientos y rachas fuertes, pues trae, ya saben ustedes, posibilidades
de que hay incendios que se puedan descontrolar. Cuidado con los estados de Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con tolvaneras que pudieran ser de hasta 60 kilómetros por hora. Pero, sobre todo Sonora y Chihuahua, que ahí las tolvaneras pudieran llegar hasta los 80 kilómetros por hora. Como podemos observar en el mapa, es la zona donde más pudiera haber vientos. También atentos en Nuevo México, en Texas, en Arizona, porque también tienen muchísimo calor y vientos fuertes. Atentos también con esos estados de Estados Unidos. Y hacia California, Oregon y Washington, sobre todo Oregon y Washington, el estado, van a tener vientos muy fuertes también con calor, y pues eso también sería importante a considerar. Aunque la humedad en Estados Unidos sí que está muy distinta que en México, está muy amplia, sobre todo para la parte del sureste. Como pueden observar, de Estados Unidos hay muchísima posibilidad de lluvia. Ahorita en México tenemos esta semana por lo menos, en esta onda de calor, un problema, ¿no? En que sí hay tormenta eléctrica, pero poca humedad, poca cantidad de agua, ¿verdad? Eso también pues hay que considerarlo. La tercera onda de calor se va a sentir sobre todo más a partir del día 13. Del 13, martes, que es martes 13, ¿no? Martes 13, día de mañana. Y ahí pues más para hacia adelante, digamos, va a estar muy fuerte las temperaturas. Por ejemplo, el 14 de junio también pues tendrán temperaturas elevadas. O sea, en resumidas cuentas, las próximas 96 horas habrá una circulación anticiclónica en niveles medios, se aseguran, y mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional. Así que, pues ese es un problema, ¿no? Tenemos esa circulación anticiclónica según el Servicio Meteorológico Nacional, y eso ayuda a que esa tercera onda se mantenga por más tiempo, ¿verdad? Vamos a tener mucho calor estos próximos días, paciencia. Ya tocaba que viniera este tipo de calores, aparte que pues ya el fenómeno del Niño pues en teoría pudiera estar afectando próximamente, así que también pudiera ser otra de las razones. Eso pues ya lo dirán los del Servicio Meteorológico Nacional, pero de entrada pues atentos con esto, ¿no? Temperaturas muy elevadas. Ahora, si nos vamos ya a la extensión hacia, por ejemplo, el día viernes 16, ¿no? Porque ya comentamos los primeros días. ¿Qué pasa el próximo fin de semana? ¿Cuáles son los estados con mayores temperaturas? Pues volvemos a lo mismo. Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, que son 23 estados del país con temperaturas de entre 40 y 45 grados como máximo. 23. O sea, el fin de semana también bien caluroso, bien caluroso. No se ven fenómenos que puedan apaciguar un poco esto. O sea, no se ven algún rinoférico, alguna tormenta importante, nada por ahorita. Así, sí hay actividad eléctrica, insisto, pero por muy poco tiempo, muy poco tiempo. Así que, pues bueno, atentos con esta tercera ola de calor. Estaremos dando más detalles más adelante.